Lo que difiere es lo que no está en ninguno, ¿no? No. No. Esa no sería la intersección. ¿Cuál sería la intersección de intervalos? Para ustedes. Cuando unen dos conjuntos, ¿qué significaría intersección? Cuando usted, Walteros, cuando usted va y su novio, le voy a dar una explicación fácil. Cuando usted llegan y le dicen que su novio... se unen en algún punto, ¿no? Déjeme darle el ejemplo para que entienda todo el mundo. Walteros tiene una llamada y le dice que su novio está con la otra novia en Cipacentro, ¿cierto? Entonces usted dice, uy, yo estoy en la 10ª con 8ª. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Que se los va a qué? Usted llega hasta donde su novio. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué situación pasa? Uy, posicionalmente hablando. ¿Ustedes qué pasa? ¿Sé qué? ¿Llegan a dónde? Intersección. Se voltea. Walteros. ¿Al mismo qué? Venga, Walteros me ignora. Al mismo lugar. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de intersectar, como bien su nombre lo dice, de intersección, significa que tengan elementos que vienen en común. En este caso, cuando nosotros hablamos de intersección, significaría en intervalos o en conjunto los elementos que tienen en común. Eso es intersección. Elementos que ustedes tienen en común. Como los novios. Entre ustedes, los novios que tienen en común. Eso se llama intersección. ¿Sí? Así. En los novios que tienen en común Laura, Luna, Walteros, así. Intersección. Ya más claro, gracias. Listo. ¿Qué? De intervalos. Intersección de intervalos. Como les estaba diciendo, la intersección de intervalos es el conjunto o es el conjunto formado por los elementos que tienen en común. Que les estaba diciendo Camila que así como los novios que ustedes tienen en común. Es básicamente lo mismo. ¿Con qué se representa la intersección? ¿Quién sabe? Eso lo enseñaron en primaria. ¿Con qué letras? Con la N. Con la N. Sí, con la N, pero no me griten. Con la N. Tienen toda la razón, señorita Natalia, pero no me griten. Sí, tienes toda la razón. Con una N. Señorita Natalia, si yo dije primero, sí, se representa con una N. Listo, muy bien. Y básicamente, como le estaba diciendo, es cuando tienen, pues es el conjunto formado por los elementos que tienen en común. Conjunto formado por los elementos que tienen en común. ¿Sí? Como les digo, como los novios. Así que el mismo novio que ha tenido una lo tiene la otra. Exactamente lo mismo que tienen en común. En común. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a revisar. Lo malo de esto es hacer las gráficas aquí en este programa. Ejemplo número 1. Ejemplo 1. Ya sí que voy a hacer. Voy a copiar eso. Voy a copiar esta estructura. Ejemplo número 1. Ejemplo número 1. ¿Ustedes no han tenido ningún novio en común? No. Sí, pero no lo sabía. No con ellas. ¿Bien? Los Walteros aplican la intersección de novios. ¿Sí? Mira, Laura, no, hasta allá no llegamos. No tenemos los gustos iguales. No, Laura, totalmente opuestos. No. Sí, tienen novios en común. Listo. Tenemos esos dos intervalos. Listo. Y queremos hacer no unión, como en el ejercicio anterior, porque todavía no hacemos unión, sino queremos hacer una intersección.
En este caso, ¿cómo haríamos una intersección? Siempre ustedes dicen sus cosas personales aquí en la grabación y queda grabado y todo. Aquí en este caso vamos a revisar la intersección. Para poder hacer la intersección, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Hacer qué? A ver, ¿dónde me puedo copiar esto? Hacer La gráfica. Unión, la gráfica, la unión, mire. la La unión. gráfica. La gráfica, muy bien, Yusmi, esa Yusmi está pilosa, la gráfica, muy bien. Tienes toda la razón, la gráfica. Entonces voy a hacer la gráfica, qué pena la demora, ustedes saben que yo me demoro un poquito haciendo la gráfica, que no es lo mismo haciéndola en mi cuadernito, sino que acá me demoro un poquito más. Entonces aquí iría desde dónde, desde -2 hasta dónde, hasta 4, ¿no? -2, 0, 1, aquí serían 3, y por último sería 4. ¿Listo? Entonces esperen, aquí sería 4, entonces acá, aquí sería, entonces, aquí hago el 4, entonces, listo, muy bien. ¿Me puede decir, señorita Laura Núñez, dónde coloco cerrado y dónde coloco abierto? Si me hace el favor. Abierto en 0 y Cero. cerrado en 6. Arriba, arriba, en el A, en el A, en Bueno. el A. Ah, espere que no veo. cerrado en 2. Cerrado en 2, muy Pero bien. ya está ahí. Entonces sería abierto en 4. Abierto en 4. Muy bien, excelente. Es que eso sí consiguió de que fuera cerrado. Ahí está en 4. Excelente. ¡Ay, Dios! Por eso yo no había dicho. Espérenme, Yo pensé que era del B. Listo, espérenme. Abierto en 4. Muy bien. ¿Ven? Que es que toqué la tecla que no era. Muy bien. Abierto en 4. Excelente. Igualita sin relleno. Listo, muy bien. Y me puedes decir, señorita, ¿cómo se llama? Señorita Luna, ¿me puedes decir, por favor, cómo iría la segunda gráfica? Si eres tan amable. ¿Cómo, profe? Perdóname, es que se traba y no ¿Cómo escuché iría la bien. gráfica del ave? Em, ¿Me dices, por favor? ¿Así estaría bien? ¿Tú qué dices? ¿Sería abierto en Sí. 0? 0, muy bien. Sería abierto en 0. Excelente. ¿Y cerrado qué? ¿Cerrado o abierto en 6? Cerrado en 6. Muy bien. ¿Charol me comió algún número? Porque ahorita Charol comienza a decir, profe, se comió un número, ya cuando voy a terminar. No, señora. Eso está bien, Charol, que esté pendiente que yo me como un número. ¿Cómo sería intersección? Me van a prestar muchísima atención. Aquí vamos a comparar, vamos a comenzar a comparar qué elementos tienen en común. Entonces vamos a observar los elementos en común, desde el que está más al lado izquierdo al que está más al lado derecho. Entonces vamos a comenzar. Voy a acomodar de tal manera la recta numérica que estén igual posicionalmente hablando para que ustedes se den cuenta. Cuando yo les digo igual en posición, significa para que se den cuenta cuando comienzan a tener elementos en común. ¿Listo? Entonces, ay, esta la hice muy atrás. Dios santo. Dios santo. Me queda como más fácil moverla de arriba, ¿no? Listo. Porque lo acomodo así de tal manera para que ustedes visualmente se den cuenta cuando comienzan a tener elementos en común. ¿Listo? Entonces, pregunta, comienzo desde 2, el intervalo solución. ¿Estaría bien que yo comenzara aquí cerrado en 2? ¿Ustedes qué dicen? En -2. ¿Ustedes qué dicen? No, estaban sería desde 0. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso sería ¿qué operación matemática? ¿Una qué?
estaría empleando una ¿qué? ¿Qué No estaría entendí. ¿Qué operación matemática? Te estoy diciendo, si yo digo que comienza desde -2 y ustedes me dicen que no, les estoy preguntando, ¿qué operación de las que ya hemos visto sería? Que estaría efectuando y estaría haciendo una ¿qué? Estaría comenzando a hacer una ¿qué? Una unión, una unión. ¿Por qué razón? Unión. Porque si yo en este caso coloco en -2, ¿cuál sería la unión de esto? De estos dos ejercicios, de este ejercicio. ¿Cuál sería la unión? Que arranca El desde 0 -2 y ¿hasta dónde termina? ¿Hasta dónde termina? hasta 6. A 6. Hasta 6 cerrado. Arrancaría desde Hasta 6. cerrado hasta 6 cerrado. Desde -2, perdón, cerrado hasta 6 cerrados. Eso sería la unión, ¿o no? Eso sería la unión, pero nosotros no estamos haciendo la unión. Estamos haciendo la intersección. Entonces, en este caso, vamos a comenzar a comparar desde el intervalo, desde el número que está más a la izquierda, vamos a comenzar a comparar qué elementos, desde dónde inicia los elementos del común y hasta dónde terminan los elementos en común. En ese caso, ¿será que -2? Sería 4. Espérese. ¿Será que -2 son elementos que tienen en común? ¿Ustedes qué dicen? No, señora. No, ¿cierto que no? Desde acá no, -1, desde -1 tampoco sería. En 0, ¿ustedes qué Desde dicen? 0. ¿Que 0 es un elemento que tengan en común los dos? Sí, señora. O sea, ¿está 0 arriba y abajo? Sí, Sí, señora. señora. No. Sí. No, porque el de abajo es abierto y no lo toman. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que la solución sí se comienza desde 0, pero como tal, 0 no es un elemento que tengan en común. ¿Por qué razón? Se comienza con 0, pero se comienza la solución con 0 abierto. ¿Por qué razón? Porque como lo acabo de decir Natalia, para que haya intersección deben tener arriba y abajo estar. Si yo lo tengo arriba y yo lo tengo abajo, sería intersección. Pero si yo lo tengo arriba y está abierto abajo, no sería intersección como tal, no tendrían ese 0 en común. Pero, profe, entonces, ¿de dónde comienzo? Sí, comenzamos desde 0, tienen toda la razón. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a incluir el 0, ¿por qué razón? Porque abajo no lo tiene. O sea, le vamos a colocar 0 paréntesis. ¿Por qué razón? Porque abajo no lo tiene. Solamente por eso. ¿Y hasta dónde llegarían los... O sea, tendría que entrar abierto. Tendría que ser abierto. ¿Por qué razón? 0, o sea, el intervalo solución sí se comienza desde 0. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que como en este caso abajo no está, significa que ese 0 no se incluye en la solución. No está incluido en la solución. ¿Por qué razón? Para que haya intersección, tienen que estar tanto arriba como abajo. Listo. ¿Hasta dónde llegaría? Vamos a revisar. Entonces, a partir del 0 tienen todos estos elementos en común, tienen todos estos elementos en común, tienen todos, ¿hasta llegar a dónde? 4. A 4, pero también sería abierto o sería cerrado? Cerrado. Abierto. Abierto, Abierto. ¿Por qué razón abierto? porque no está Porque relleno. arriba no está relleno. Exactamente, exactamente. El concepto de intersección es que le dice a usted que tiene que estar tanto arriba como abajo para que sea cerrado. Nosotros lo vamos a colocar hasta 4, sí lo colocamos hasta 4, pero ¿qué pasa? Que el intervalo solución en 4 también sería abierto. ¿Por qué razón? Porque si no están los dos, no se incluye. Aquí como el 0, si no están los dos, no se incluye. Entonces, la solución iría desde 0 abierto hasta 4 abierto. ¿Por qué razón? En 0 y en 4 abierto. Porque si ustedes ven, en este caso no incluye, si ustedes miran la solución, que es esta parte de acá, esta es la solución, este pedacito de acá, ¿cierto? Este pedacito sería la solución. Pero, ¿qué pasa? Que la de abajo no incluye el 0 y la de arriba sí, o sea que iría abierto porque no lo incluye abajo. Y en 4 iría abierto también, ¿por qué razón? En la de abajo lo incluye, pero en la de arriba no. Entonces, por ese motivo no se incluye el 4 porque no está en la de arriba. ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, chinos, ala. ¿Cómo hacer? Hagamos de una vez la gráfica de la intersección para que sepamos, de la unión también. Entonces, hagamos primero la gráfica de la unión. ¿Cómo iría la gráfica? Hagamos toda la unión también, ya que la hicimos ahí.
Iría desde -2 hasta dónde? Hasta 4. Seis. Hasta 6. Estoy haciendo, señorita, la que me contestó, estoy haciendo la gráfica de la unión porque la hice, entonces inicialmente, entonces de una vez le voy a colocar la solución. No tocaba hacerla, pero la hice. Aquí sería 5, aquí sería 6, aquí iría, para acordarnos del tema anterior, ¿no? Aquí iría acá, acá, acá. Listo. Sería 5, aquí sería 6. Aquí sería bolita, rellena bolitas sin rellenar en 6. Relleno. Rellena, muy bien, excelente. ¿Y cómo sería la notación conjuntista de este intervalo? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuál sería la notación conjuntista? X tal X tal que -2 menor o igual que X menor o igual que que, 6. señorita Natalia. X tal que, está mi tal que, -2, muy bien, menor o igual que X, menor o igual que 6, sí. Y eso es todo. Listo, ahora sí voy a hacer la gráfica que me interesa, que es la de la intersección, que es esta que está acá. Esta lado en la unión la hice porque soy buena gente, estoy botada ya. Entonces, esa sería la gráfica de la intersección. Vamos a hacer ahora la gráfica de la intersección, que es esta. Profe, una pregunta, o sea que en cada ejercicio tenemos que hacer unión e intersección al tiempo. No, solo la que yo les pido. En este caso la hice como para acordarnos del tema anterior, pero en este caso no. Los otros ejemplos Bueno. solamente con intersección. Pero si yo le pido hacer unión e intersección, sí. Si no, solo hace la que le piden. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces iría desde dónde la solución. Desde 0 hasta dónde. 0. 4. A 4. 0. Listo, hasta 4. Listo, entonces, vamos a ver. Esto lo quitamos, esto lo quitamos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué 4 y no 6? Porque estamos haciendo la intersección. Ah, porque debe coger uno de uno y otro de otro, ¿sí? No, señora, miren, Walter, duré media hora explicándome, usted no me prestó atención. En este caso, tú te estás revisando qué elementos tienen en común. Dígame qué elementos tienen en común, desde, como los no, es igualítico, qué elementos tienen en común la A y la B. El 0, el 1, el 2. Ah, el 5 no lo tiene. Ah, bueno, ya entendí. Entonces iría hasta 4, pero entonces deben tener en común desde el 0 hasta el 4 sin incluir el 0, sin incluir el 4. ¿Por qué razón? Porque debe estar en los dos elementos, debe estar tanto en el intervalo número A como en el B. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a colocar la solución. ¿Cómo sería la notación conjuntista? ¿Desde dónde? X tal que 0 ¿Sí? menor que X menor que 4. Menor que X, menor que 4. Muy bien. Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, copia. Si alguien tiene alguna duda, pregúnteme. Pregúnteme. ¿Cómo lo graficaría? Señor. ¿Desde dónde hasta dónde? De -2 ¿Hasta hasta dónde? más infinito. Hasta más infinito. Muy bien. Desde -2 hasta más infinito. Esta me sirve. Desde -2 hasta más infinito. ¿Cerrado o abierto el -2? ¿Cerrado o abierto el -2? Espera, no. ¿Tú qué En dices? -2 es cerrado. Cerrado. Muy bien. El -2 se cerra. Excelente. Listo. Esa sería la gráfica, ¿no?
Juan Pablo, ¿me puedes decir, por favor, cómo sería la gráfica de menos 2 menos infinito cerrado? Que sería infinito cerrado a la derecha. ¿Cuál sería la gráfica? Si eres tan amable, Juan Pablo. ¿De cuál? Yo no hice ninguna hacia menos infinito. El de menos 2, el de menos 2, menos infinito hasta menos 2. ¿Me puedes decir, por favor, cómo varías la gráfica, si eres tan amable? Entonces quedaría, en el menos infinito quedaría abierto. Sí, muy bien. ¿Qué pasaría con el resto? Y se hace la flecha hasta el 2. Hasta el menos. Pero como tal el intervalo, ¿dónde comienza, Juan Pablo? En menos infinito. Bueno, sí, en menos infinito, se podría decir. Porque no lo puedo quitar. Ya me descontrolé ahora. ¿No puedo borrar esto? Está pegado. Me toca hacerlo porque no lo puedo borrar. Listo. Vemos esto. Como lo hizo Juan Pablo, entonces vamos a ir con menos infinito, ¿cierto? Le podemos colocar 0, acá. Aquí colocamos menos 1, ¿cierto? Aquí podemos colocar menos 2, ¿cierto? Y aquí podemos colocar menos 3, no hay necesidad de poner todo eso, menos 3. ¿Qué significa? Que borramos acá. Se la borramos. Me desespero estas gráficas acá. Son. Listo, muy bien. Entonces arrancaría desde menos 2, cerrado, ¿cierto? Hasta, como tal, arranca desde menos 2. Desde menos 2 hasta menos infinito. O sea, iría hasta menos infinito. Pero como tal, el intervalo, tú tienes toda la razón. Se coloca desde menos infinito hasta menos 2. Muy bien. La solución iría esta. ¿Listo? Vemos esto. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, si ya sabemos eso? ¿Me pueden decir, por favor, qué elementos tienen en común? ¿Te callas, Natalia? Por favor. ¿Qué elementos? El menos 2. El menos 2, ¿por qué echaron? ¿Por qué echaron? ¿Por qué este, Miana? Porque es cerrado, ¿no? ¿Qué elementos tienen en común? ¿No tendrían en común menos 1? ¿Tú qué dices? Menos 1 y menos 2. ¿Sí? ¿Será que eso sí lo tenemos en común? ¿Sí o no? 0, menos 1 y menos 2. 0, menos 1 y menos 2. ¿Quién dice que sí o quién dice que no? ¿Quién tiene Y razón? sí, porque es cerrado. ¿O Walteros? ¿Charol o Walteros? ¿Qué tienen en común esta vaina? ¿Qué tienen en común? ¿Qué ven ustedes en común? Ya la puse posicionalmente hablando mejor para que visualicen eso. ¿Qué tienen en común las dos gráficas? ¿Qué elementos tienen en común las dos gráficas? ¿Qué elementos? Solamente tienen un solo elemento. ¿Cuál sería? Que tengan en común. ¿El menos 2? El menos 2. Muy bien, porque si ¿Por qué ustedes, 0 y menos 1 no? porque si ustedes se ponen a mirar, mira, Walteros. Esta gráfica, la de abajo, comienza desde menos infinito. Aquí no tienen nada en común, nada en común, nada en común. ¿Qué tienen en común? El 2. ¿Qué están teniendo en común?
el 2 nada más. Ahora tú El menos 2. el menos 2, perdón, el menos 2. Ahora visualizas si siguen teniendo algo en común. No, porque si tú ves, la gráfica termina, la de abajo termina hasta menos 2 cerrado. Aquí, en este caso, nada en común, nada en común, nada en común, hasta menos infinito. Hasta más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que Charol es una niña muy pilala y tiene razón. En este caso, lo único que tienen en común estas dos gráficas o estos dos intervalos sería menos 2. Profe, ¿y cómo grafico eso? Pues un punto en este caso. ¿Qué hubiera pasado? Voy a hacer otro ejemplo igualitico. ¿Qué hubiera pasado si en la de abajo hubiera sido abierta? ¿Qué hubiera pasado si en la de abajo hubiera sido abierta? Vayan pensando en eso, por favor. ¿Qué hubiera pasado si en la de abajo hubiera sido abierta? Primero saquemos la solución de esto. Saquemos la solución de esto. Listo, muy bien. En este caso, ¿cuál sería primero la solución de este intervalo? En notación de intervalos, ¿cuál sería? ¿Quién me dice, por favor? Primero saquemos la solución de esto. ¿Cuál sería la notación de intervalo de este intervalo? ¿Será que les silencio el micrófono porque ni me hablan? ¿Cuál sería? ¿Cómo expresaría si la única solución fue la que dijo Charles, que es 2? ¿Cómo sería? Muchachos. Natalia, ahora sí habla para que no me dejen hablando solo. Lo de X tal que X No. mayor. Mira la notación de menos dos. conjunto, la notación de intervalo. ¿Cuál sería la única notación de intervalo? Menos 2. Menos 2, muy bien. ¿Y entre qué lo coloco? Entre llaves, ¿es eso? Entre corchetes. Entre corchetes. ¿Por qué razón? Porque este es el único elemento que está en solución. Listo. ¿Cómo sería la notación conjuntista? X tal que X. X tal que X. ¿Cómo creerían que va eso? Mayor o igual a menos 2. No, mayor igual no lo puedes utilizar. Porque va para hacia ambos sentidos, ¿no? O sea, va hacia No, menos o infinito sea, y más ahí infinito. o sea, sí cogerías el menos 2, Natalia. Pero también estarías diciendo que la solución sería menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que va? Menor o igual a menos 2. No. Y Mayor menos 2. o igual a menos 2. No. Y lo Y peor es menos 2. que lo están diciendo y no se dan cuenta. O sea, es una parte de lo que están diciendo. Igual. ¿Igual a qué? Menos 2. A menos 2. Es la única solución que hay. Eso está súper dificultoso. No, si ustedes se ponen a mirar, es puro sentido común. Porque es puro sentido común, Laura. Tienes dos intervalos, en donde el primero, el de arriba, va menos 2 cerrado hasta más infinito, el A. El B va desde menos 2 cerrado hasta menos infinito. Te estoy diciendo que me hagas la intersección. Te estoy diciendo que me hagas la intersección, ¿cierto? Cuando yo te digo a ti que me hagas la intersección, ¿qué significa? Que miren los elementos en común. El único elemento en común que tienen es menos 2 cerrado. Es el único elemento que tienen en común. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la única solución? Menos 2. Entre corchetes, en la notación de intervalos, en la notación conjuntista, ¿por qué no utilizamos un símbolo de relación de orden? ¿Por qué no utilizamos el mayor igual? Porque básicamente si yo utilizo el mayor igual, estoy diciendo que menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a más infinito, también es solución de esto. Y no es cierto. La única solución de la intersección de esto sería ¿cuál? Menos 2. Entonces, X tal que X igual a menos 2. ¿Por qué razón? Porque solamente tiene una sola solución. O si quieren lo pueden colocar así. Sino en matemáticas no hay necesidad que cuando es igual, cuando es un solo término, le coloquen X tal que X. En este caso solo sería X igual a menos 2.
Pare de contar. Esa sería la solución de esta intersección. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hubiera pasado si yo le coloco un intervalo en el 2, en el menos 2, perdón, les colocaría 1 abierto? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, esperen. ¿Qué hubiera pasado si yo acá, por ejemplo, en este, les coloco que sea abierto? ¿Quién me dice? ¿Qué me dice? Si les coloco que aquí sea Pues abierto. ahí ya no lo cuenta. Que ahí ya no lo cuenta. O sea que ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la intersección de este conjunto? ¿Sería qué? Solo se los enseñaron en primaria, Ala. ¿Sería un intervalo qué? ¿Qué pregunta usted? ¿Qué hubiera pasado si yo en vez de colocar el de abajo cerrado lo hubiera colocado abierto? ¿Tienen elementos en común? En el mismo ejercicio, ¿qué hubiera pasado? No. Que no O tienen sea, ya ningún tendrían, elemento en común. al ser abierto ya. Que no tiene, al ser abierto significa que no tienen ningún elemento en común. O sea que la solución Pues vale.